lado estamos para dañar la reputación de los empresarios. Y bueno, varias perlas allí que analizar, ¿no? Sí, no, es que desde lo último que dijo, la nación que sueñan, indudablemente que ellos en estos tiempos, en estos años, no pueden dormir, y si duermen tienen pesadillas porque lo que se plantea, ellos sienten que se ve afectado el sentido con el cual han venido actuando, y el sentido con el que han venido actuando es con el saqueo más absoluto de nuestro país. Eso era lo que venía ocurriendo cuando estos empresarios ponían y quitaban gobernadores, alcaldes, presidentes, diputados, cuando invertían en poder político para poder beneficiarse económicamente. Eso es lo que quieren que regrese. Esa es la nación que sueñan, una nación y una estructura de gobierno, una estructura de Estado para sus beneficios, para los beneficios de esta minoría. Eso es lo que se ha empezado a desquebrajar, a romper a partir del inicio de esta etapa del proceso revolucionario, a partir del año 98. Y por eso es que sueñan y hacen llamados de el retorno a un país que tenemos que seguir luchando, no solamente porque no regrese, sino porque no hayan las posibilidades reales de que algún día vaya a regresar, y por lo cual lo que está planteado es la profundización del proceso revolucionario. Blanca, dice el presidente de Fede Cámaras que los empresarios en el socialismo del siglo XXI son los presos. Políticos. Son los presos políticos. ¿Es que acaso en algún sistema político, sea el cual sea, un empresario si roba no debe ir preso, no debe ir detenido, no tiene sanción? O sea, ser empresario es tener impunidad. Pareciera que eso es lo que está afirmando. Lo que pasa es que el país de donde él viene, el de la Cuarta República, efectivamente, la impunidad para toda la lógica del sistema punto fijista. Primero, no había empresariado nacional. Esa gente nunca tuvo ninguna identidad con este país. Si algo terrible tenía el modelo rentista, es que toda la renta era usufructada por estos sectores e invertida afuera. Es decir, estos señores saqueaban el país, además pedían crédito para esa inversión que no era hecha en el país. Es decir, lo hacía la antigua CanTV. Todo lo que ha determinado la conducta lamentable de esta burguesía es su condición apátrida. Es el hecho de que no tienen ningún compromiso con su entorno. Cuando ellos hablan de entreguismo, Dios mío, este sector realmente fue el que entregó al país a precio de gallina flaca. No, nunca tuvieron identidad, y lamentablemente el tema de la visión colonial y de los 500 años en este sector de la población quedó marcado. Igual que hubiesen votado por seguir siendo colonia de España, quieren aún y quisieron por mucho tiempo ser una estrellita más en la bandera gringa. Estos sectores, sus intereses están allá. Aunque saquean al país, su objetivo era el modelo de vida norteamericano, un modelo que se está desmoronando, pero ellos tienen tal nivel de entreguismo y de colonizada su cabeza que ni siquiera por sus propios intereses defienden la patria. Ahora vamos a hacer una breve pausa porque, como ustedes saben, como ya sabemos, se está generando en Chile muchísima información a propósito del rescate de los mineros. Bien, pocas horas para que se dé entonces el rescate de los mineros chilenos, que ya, como decía la reportera, Canal Telesur, 68 días atrapados en esa mina, y esto, pues como lo discutíamos, debe abrir la puerta para la discusión de las condiciones de los compañeros chilenos, los mineros en el mundo. Nosotros continuamos acá acompañados por Blanca Scout y el compañero del Partido Comunista de Venezuela, Carlos Aquino, y estábamos discutiendo lo que tiene que ver con la coyuntura nacional, los sectores económicos, los sectores de poder. Sin embargo, hay un tema importantísimo, tiene que ver con la reagrupación de las fuerzas revolucionarias a través del polo patriótico. ¿Esto qué significa para el escenario político que vivimos hoy en Venezuela, el polo patriótico? En primer lugar, es una necesidad. Indudablemente, y no es una necesidad hoy, lo era ayer, lo era el año pasado, lo era el año antepasado. ¿Fue un error entonces haber disuelto el polo patriótico en algún momento? ¿Qué ocurre? Que hemos vivido, para estar claro, en estos 11 años, todos los años ha habido procesos eleccionarios. Todos los años ha habido un proceso eleccionario de algún tipo, de alguna manera, como más de una vez jocosamente el propio presidente Chávez ha dicho, refiriéndose a Lula, cuando no estaba pautado, Chávez lo convocaba.
y en cada uno de esos momentos en general, en mayor o menor medida, con mayor o menor nivel de articulación y de cohesión, se establecieron espacios de articulación, pero sobre todo para el momento electoral. Entonces, cualquiera de ellos pudo haber servido de base para una instancia permanente de articulación entre las diferentes fuerzas, cualquiera de las diferentes polos, fuerzas, comandos que ha habido a lo largo de estos 10 años, porque siempre ha sido una necesidad, un espacio de articulación. El error ha sido constante de no trascender los momentos electorales para que quede esta instancia de articulación de las muy diversas realidades que hay en el país. Como bien decía el presidente, no todo el mundo milita en partidos políticos, sino que incluso las muy diversas formas de organización y de estructuración que hay en el país tenemos que buscar cómo articularlas en torno a objetivos comunes, y los objetivos comunes pasan por algunos de los aspectos que decíamos hace pocos minutos, los objetivos de liberar a nuestro país de las muy diversas formas de dominación que nos impusieron durante décadas, porque es a través de ese proceso de liberación que vamos a poder seguir sentando las bases para la construcción de la sociedad socialista. Y para ese objetivo tenemos que lograr sumar articulada y cohesionadamente a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que lo tenemos para momentos electorales, pero esa población que se mueve en mayor o menor medida en momentos electorales, tenemos que lograr que se active en su lugar específico, en su frente de acción, para los objetivos de la liberación nacional. ¿Qué significa, Blanca, para el Partido Socialista Unido de Venezuela esta agrupación, y no para el Partido Socialista Unido de Venezuela, para las fuerzas que apoyan a la revolución bolivariana? Bueno, en primer lugar, va más allá de lo electoral. Igual nosotros en este proceso, dentro de todo lo que era la campaña, se incorporaban los frentes sociales, las mujeres, los distintos colectivos que desde las bases están haciendo el trabajo. Estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, los campesinos. Hay distintas formas de organización de la base donde se incorporan compañeros que algunos tienen militancia, que otros no están en un partido político, pero todos conforman parte de ese polo patriótico, porque lo que nos estamos jugando efectivamente es la patria. Hablar de un polo patriótico, que digo esto, que va más allá de lo electoral, es que en este momento, 200 años después de nuestra independencia, nos estamos jugando efectivamente logramos consolidar nuestra independencia, lograr una verdadera, profunda independencia, o volvemos a estar en una situación de colonialismo y de esclavitud con respecto a un imperio en decadencia que necesita los recursos energéticos de este país y que necesita neutralizar una de las experiencias más importantes en el mundo alternativa al modelo capitalista. Entonces, en este momento, como lo decía el presidente, es un momento de polarización, de radicalidad. Ellos forman parte de un bloque, algunos conscientes de que efectivamente están haciéndole el juego al imperio, algunos conscientes porque están financiados por la NET, por la USAID, porque efectivamente son agentes, y otros que no han tomado absoluta o completa conciencia de ello, pero que efectivamente su modelo cultural, eso que decía de la colonización en la cabeza, los lleva a servir de alguna manera de lacayos del imperio en nuestro país y a jugar en función de esos intereses. Quienes creemos en este momento la necesidad de defender la patria, tenemos que radicalizar nuestra postura y agruparnos. ¿De qué manera radicalizarla, por ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de Agurisleña es fundamental. Nosotros no podemos seguir permitiendo que experiencias como esta, de transnacionales, que además meten hasta transgénicos que están prohibidos por nuestra Constitución en nuestro país, terminen usándolo, que estén envenenando a nuestro pueblo, que estén boicoteando, que estén justamente impidiendo que nuestra soberanía agrícola, económica, alimentaria se materialice, y que nosotros no solamente permitimos, sino que en algunos momentos financiamos. Terminamos dando créditos para la construcción de silos que impiden que de verdad nuestros campesinos pudieran romper con toda esa rosca que impedía
el verdadero desarrollo de nuestra agricultura desde el hombre y la tierra. Nosotros tenemos que empezar, cuando digo radicalizar, es justamente que ese vínculo de nuestras organizaciones políticas y de los frentes sociales y de las misiones no pasen solo por el escenario electoral, sino porque desde ahora las decisiones que tomemos en el desarrollo de nuestro poder popular, en la construcción de nuestro Consejo Federal de Gobierno, en la implementación de las políticas que garantizan nuestra independencia y nuestra soberanía, en la confrontación de ideas, en la batalla contra toda esta guerra que se ha hecho a nivel mediático contra nuestro país, esté articulada, organizada, nosotros realmente estemos cohesionados, enfrentando a este colectivo que, aunque vive en esta patria, no defiende los intereses. Tiene que ver con repolitizar, que es una de las nuevas R que se ha planteado. Exacto, ahí es una dimensión de la política que va más allá de lo electoral. La política como un instrumento real de desarrollo del ser humano integralmente y de desarrollo de la sociedad como colectivo. Y es esa radicalización de la que tú hablas que precisamente y etimológicamente es ir a la raíz. O sea, la posibilidad de que este proceso siga una profundización, pero a través precisamente de los elementos más originarios, creo que es una de las Pero, por cosas ejemplo, ese polo patriótico no se puede romper como el que se rompió ahí en el 2000, porque si no me dieron tantas cuotas, o que, no, es decir, no claro, puede ser el escenario de un polo ante la unidad de la ultraderecha, con el financiamiento de los fondos gringos aquí, que esté mediado por puestos, espacios, es decir, hay que cambiar con un modelo cultural de la política que de alguna manera también tocó a la izquierda, nos tocó a todos. Y pasa porque efectivamente esta unidad no solo sea de partidos, sino que sea también de las bases del pueblo organizado, movilizado y consciente. Unidad política, unidad ideológica, teniendo claro objetivos estratégicos que tenemos planteados. Sobre la pluralidad de formas de organización, ¿no? Cristianos de base, por ejemplo, que lo incluía el presidente. Y lo decimos los comunistas, sin ningún problema con los cristianos de base y con todo el que tenga claro el objetivo estratégico que tiene que ser indudablemente que este proceso revolucionario trascienda las actuales generaciones que hoy lo estamos impulsando, y para eso tienen que crearse bases sólidas más allá de quienes hoy estamos en determinadas responsabilidades y ganando. Incluso mucho de eso que decía Blanca, hay gente allá que objetivamente debería estar en el campo de la revolución y no está. Esa gente también tenemos que irla a repolitizar, a convencer, a debatir, a discutir. Cada escenario, cada trinchera tenemos que asumirla, porque incluso a lo interno también, más que de las fuerzas, de la estructura del Estado que heredamos, ahí también hay que librar una batalla en contra de la corrupción, en contra del burocratismo, en contra de la ineficiencia. Bien, muchísimas gracias. A nosotros se nos acabó el tiempo de esta discusión. Muchísimos temas que hay que abordar al respecto, porque tiene que ver no solo con un trabajo del Estado, del partido, sino además de la organización de las bases, de ir también a aportar en esta discusión. Así es, además que yo creo que una de las cosas que diferencia el polo patriótico de cualquier otra forma de organización de oposición, llámese la mesa de la ultraderecha y todo lo demás, es que en el polo patriótico hay un proyecto común con diversas formas de organización. Ahora, del otro lado hay diversas formas de organización y no hay proyectos, y los pocos que hay, pues evidentemente son antagónicos. Y ya viste que empezaron a dividirse, empezaron a crear bloques y eso se va a seguir fragmentando. Pero ellos siguen con su objetivo común, que es salir del presidente Chávez, con sus diferencias, con sus diferentes... Y de la revolución bolivariana, de la revolución bolivariana. Porque el presidente es la expresión de un pueblo organizado que ha decidido ser libre, y contra esa libertad es que vienen ellos. Mire, ya el coordinador le duelen los brazos de las señas que me ha hecho, así que vamos a terminar con esta discusión. Estaremos pendientes de todo lo que se va a estar generando a propósito de la reagrupación de las fuerzas revolucionarias en el polo patriótico. Por los momentos hacemos una breve pausa y ya venimos con más de Dando y Dando.